El interior del cierre de la hostelería, pasar de 6 a 4 en las mesas de las terrazas y el confinamiento perimetral de las provincias. Las famosas restricciones que hemos desescalado en Castilla y León vuelven a ponerse sobre la mesa. La Junta no descarta tomar medidas de nuevo porque los datos empiezan a ser preocupantes. Buenas tardes. Castilla y León duplica los casos COVID en una semana y varias provincias ya superan las cifras recomendadas por Sanidad para volver a poner en marcha restricciones. La Junta podría anunciar medidas mañana en un día marcado también por la reunión de la Interterritorial. Rubén Hernández. Una reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas que la ministra de Sanidad va a seguir desde aquí, desde Valladolid. A primera hora se va a reunir con el presidente de la Junta y luego comparecerá con la consejera de Sanidad. Vista la situación actual, desde el Comité de Expertos de Castilla y León se apuesta no por actuar en toda la comunidad en conjunto, sino por zonas concretas. Los territorios no están en la misma situación todos y por lo tanto parecería razonable un abordaje por territorios. No sé si tanto por provincias o quizá incluso por municipios, al menos municipios grandes de mayor riesgo. El coronavirus no surgió en un laboratorio, es extremadamente improbable. Es la conclusión del estudio de la Organización Mundial de la Salud. Un equipo de científicos ha buscado en Wuhan el origen de la pandemia. El virus procedería de los murciélagos. One was a direct introduction from a host animal, from a reservoir, and that could be a bat or other animals where the virus had been initially present, directly into the human population. Toda la población de cualquier edad podrá vacunarse en España con AstraZeneca. La Comisión de Salud ha acordado esta tarde que la monodosis de Janssen, que llegará en abril, se administre solo a mayores de 66 años. Es la nueva imagen del Gobierno de España. Pedro Sánchez ha posado con sus 4 vicepresidentas y ha destacado además que sean mujeres las que ocupan esos puestos en el escalafón. Nadia Calviño se convierte en número 2 del Ejecutivo y se incorpora Yolanda Díaz, que sustituye a Pablo Iglesias. La candidatura del líder de Podemos a la Comunidad de Madrid lo ha precipitado todo. A los cambios en las vicepresidencias se une un rostro nuevo, el de Ione Belarra, que mañana jurará su cargo como ministra de Derechos Sociales. David Aragonés. Sí, no ha habido sorpresas en los nombramientos de Pedro Sánchez. Calviño asciende a la vicepresidencia segunda, Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera y Ione Belarra ocupará el ministerio que deja Pablo Iglesias. Con esta remodelación y contando a Sánchez hay más mujeres que hombres en el Ejecutivo, 12 frente a 11. España se convierte así en el 6º país en el mundo con mayor proporción de mujeres en el gobierno. Somos, con ello, el único gobierno del mundo con 4 mujeres vicepresidentas. Su destacada posición es motivo de orgullo para las mujeres de este país y estoy convencido que también para muchísimos hombres de España. Más del 30% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza. El sector no pasa por su mejor momento. La pandemia ha provocado que muchas se queden sin trabajo. Todavía son abundantes los casos en los que ni siquiera tienen contrato. El señor se había quedado en ERTE y que, claro, que había menos trabajo y, claro, pues ahí me dijeron que prescindían de mí de momento y que si algún día pues les hacía falta que me llamaban y eso. Se aguantan porque lo necesitan. Yo no es que no lo necesite, es que no voy a dejarme explotar de esa manera por nadie. Este libro de Ciencias Naturales y Sociales en inglés acusa al sector primario de perjudicar la biodiversidad o de abusar de los antibióticos con los animales. COAG ha pedido a la Consejería de Educación que lo retire de los colegios. Mañana será un día muy parecido al de hoy. Seguiremos con calor y con cielos despejados, aunque nos seguirá acompañando la calima. A partir del jueves cambia el tiempo, llegarán las lluvias y bajarán ligeramente las temperaturas. Castilla y León contiene la respiración ante una cuarta ola que cada vez está más cerca. Los números así lo reflejan. Hoy se han sumado 389 contagios, el máximo desde hace 40 días. La incidencia vuelve a números de hace un mes, cuando teníamos más restricciones. Y el número de ingresados, pese a que se mantiene como ayer, sigue por encima de los 300 en planta. Ante estos datos, sobre la mesa está la posibilidad de ampliar medidas. Rubén Hernández.
Esa posibilidad, ampliar las restricciones y decidir cuándo hacerlo, es algo que va a analizar mañana la Junta en el Consejo de Gobierno. Podría, por ejemplo, cerrar perimetralmente las provincias y también limitar aún más el aforo en las terrazas. Además, el Gobierno regional tiene que analizar si adapta en nuestra comunidad lo acordado en la Comisión de Salud Pública la semana pasada, es decir, esa recomendación de cerrar el interior de la hostelería en aquellas situaciones donde haya más de 150 casos por cada 100.000 habitantes, que es algo que ahora mismo está pasando en varias provincias de Castilla y León. Precisamente desde el Comité de Expertos de nuestra comunidad, este es el análisis que se hace de la situación actual. El efecto de las vacunas se va a ver, lo estamos viendo. Es previsible que en la situación que estamos, con cada vez más vulnerables protegidos, tengamos menos problemas de ocupación en las UCIs. Partimos de una situación de sobrecarga muy importante. No nos podemos confiar. Parecería razonable un abordaje por territorios. No sé si tanto por provincias o quizá incluso por municipios. Tenemos que evitar las situaciones que hasta ahora se ha visto que son de mayor riesgo, sobre todo las que tienen que ver con la transmisión en lugares interiores y especialmente cuando las personas prescinden del uso de la mascarilla. Y además de ese Consejo de Gobierno regional, horas antes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se va a reunir con la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Rubén. Sí, será antes de la reunión habitual entre comunidades y gobierno, la interterritorial, que mañana se va a celebrar, marcada indudablemente por esa cuarta ola que amenaza prácticamente a todo el país. La ministra Carolina Darias, como decías, va a estar aquí, la va a seguir desde Valladolid, donde a primera hora se reúne con el presidente de la Junta. Después, una vez termine esa interterritorial, va a comparecer con la consejera de Sanidad, con Verónica Casado. Castilla y León se presenta en la interterritorial con los contagios claramente en ascenso. Los casi 400 de hoy son el doble de los que se sumaron el pasado martes. La curva vuelve a ser ascendente y han fallecido además 3 personas en los hospitales. Con esta tendencia, los afectados pueden ser de nuevo los hosteleros. Luis Ángel Rozas, Burgos. Así es, los hosteleros la verdad es que no son nada optimistas y temen que de nuevo les tocará pagar los platos rotos, especialmente en esos puntos donde el nivel de contagios está siendo más elevado. Y es que cada vez es más patente que la Junta de Castilla y León podría endurecer las restricciones en los próximos días para intentar frenar la llegada de esta cuarta ola. Y entre esos puntos donde la incidencia es más elevada se encuentra la ciudad de Burgos, ahora mismo con una tasa acumulada a 14 días de 336 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí los hosteleros temen que más pronto que tarde tendrán que volver a cerrar el interior de sus establecimientos. Lo tememos y de hecho hoy han pasado unos compañeros y me han dicho igual la semana que viene nos cierran y yo no, otra vez no. Somos los altibajos, saca gente del ERTE, mete gente del ERTE, no sabes qué hacer ya, esto es un chorreo continuo y yo pienso que somos el sector más perjudicado y que se están riendo de nosotros. Lo que tienen que hacer es poner más vacunas día y noche, que la gente pueda salir a la calle. Por contra, en el Hospital Universitario de Burgos, el descenso de ingresados en la UCI está permitiendo recuperar áreas de atención que se ocuparon en el peor momento de la tercera ola. Primero fue la unidad de reanimación y ahora se ha liberado la de reanimación post-anestésica. Actualmente hay 42 críticos, de los cuales 18 sufren los efectos del coronavirus. Son 3 menos que el pasado domingo. No dejamos Burgos, donde el alcalde ha publicado un bando pidiendo responsabilidad a los ciudadanos y que eviten el contacto social ante el aumento de datos que sitúa a la capital de la provincia con una incidencia de 336 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a intentar procurar entre todos ser más disciplinados que nunca en la adopción e interiorización de todas estas medidas. En las próximas horas probablemente la Junta de Castilla y León establezca nuevas medidas complementarias, pero de cara ya a este fin de semana desde el Ayuntamiento de Burgos pedimos por favor que se actúe con responsabilidad. En Segovia la preocupación es notable. El índice reproductivo lleva ya 3 semanas por encima de 1 y eso redunda en los contagios. Hoy se han notificado 60 positivos, la cifra más alta en el último mes y medio. La incidencia a 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 236, cerca del nivel extremo en una provincia que sufrió mucho en el mes de enero y que no ha conseguido reducir del todo la presión asistencial. Incluso se ha duplicado la presencia de pacientes ingresados en planta en esta última semana.
semana. Preocupa la capital, pero también Riaza. Allí se hizo ayer un cribado en el colegio por haber dado 2 trabajadoras del servicio de comedor positivo. La incidencia a 14 días en ese municipio ronda el millar de casos. Y con más de media España con los casos subiendo, hoy de repente ha bajado la incidencia acumulada a 2 puntos, hasta los 147, después de que se hayan registrado menos de 5.000 contagios. Han fallecido 106 personas más. Creo que hemos demostrado que, a pesar de todo, las cosas se podían hacer mejor, que a nosotros no se nos compra y que somos capaces de producir mejoras para la mayoría social de nuestra patria. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. Es la despedida de Pablo Iglesias en un vídeo que ha colgado esta mañana en sus redes sociales. Su sorprendente candidatura a la Comunidad de Madrid ha precipitado cambios en los ministerios y en las vicepresidencias de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son esas novedades, David Aragonés? Sin sorpresas, las que ya se habían anunciado. Nadia Calviño mantiene el Ministerio de Asuntos Económicos y asciende a la vicepresidencia segunda. Yolanda Díaz será vicepresidenta tercera y seguirá como ministra de Trabajo. Y por último, Ione Belarra ocupará la cartera que deja Iglesias. Será la nueva ministra de Derechos Sociales. Pedro Sánchez ha presumido de gobierno feminista con más mujeres que hombres y ha destacado de todas ellas su actitud constructiva en los peores momentos de la pandemia. Por último, el presidente ha lanzado un aviso a navegantes. El Ejecutivo de coalición va a durar hasta el año 2023. Es el posado en las escalinatas de Moncloa del que ha presumido Pedro Sánchez en la escueta comparecencia en la que ha anunciado los cambios de su gobierno. Somos, con ello, el único gobierno del mundo con 4 mujeres vicepresidentas. Con la salida de Pablo Iglesias, la ministra de Economía, Nadia Calviño, asciende de la vicepresidencia tercera a la segunda. Como pidió el secretario general de Podemos, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ocupa también una vicepresidencia, en su caso la tercera. Y se asciende a la secretaria de Estado, Ione Belarra, a ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la cartera que tenía Iglesias. Han aportado una actitud resolutiva, una disposición constructiva en los peores momentos de la pandemia. Todas cuentan con mi absoluta confianza y también con mi agradecimiento por haber aceptado sus nuevas responsabilidades. Sánchez destaca que con ellas hay más mujeres que hombres en el Consejo de Ministros, el 6º gobierno del mundo con mayor proporción femenina. Nuestro país vuelve a convertirse en una referencia internacional en derechos y en libertades. Y apuesta por la continuidad del Ejecutivo toda la legislatura. Ofreciendo estabilidad a España con un gobierno de coalición progresista hasta el año 2023. Defiende que en la coalición siempre ha prevalecido la unidad pese a sus diferencias. El prólogo lo escribieron sus abrazos y sus lágrimas para llegar al gobierno. Y una vez en Moncloa comenzaban los codazos, como este al ministro de Justicia por la Ley de Igualdad. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Era la primera de varias discrepancias en público y en privado entre los socios de gobierno, más evidentes cuando se acercaban citas electorales, como cuando puso en cuestión la calidad de nuestra democracia en la campaña catalana. No hay una situación de plena normalidad. Era más evidente la tensión sobre el caso Bankia y la salida de España de Juan Carlos I. Tuvimos una discusión fuerte y puedo decir que el presidente se disculpó. Ha sido parte de un constante tira y afloja entre los socios. Creo que es bueno no tensionar el gobierno de coalición. A pesar de todo, Sánchez le respaldaba con rotundidad ante las investigaciones judiciales por el caso Dina. El vicepresidente segundo tiene toda mi confianza y todo mi apoyo. Más tibio era su agradecimiento al trabajo de Iglesias tras conocer su salida del gobierno. Le he reconocido el aporte que ha hecho durante este año largo. La aportación legislativa de Iglesias en este tiempo se reduce a una única ley, la de protección de la infancia, y a 2 reales decretos, el del ingreso mínimo vital y otro de ayudas a asociaciones de carácter social. En marzo del año pasado asumió la gestión de las residencias de ancianos. Es una prioridad absoluta. Aunque terminó dejando todo en manos de las comunidades autónomas. Como ven, su primera tarde fuera del gobierno ha tenido un momento desapacible. Pablo Iglesias ha llegado a encararse con simpatizantes de un grupo de ultraderecha que le han increpado en Coslada, en la Comunidad de Madrid. Decir a mi madre, págame, págame, pues para eso estoy aquí y cuando yo tenga mi dinero y mis recursos me iré de casa.
Al final es un cúmulo de dinero, de falta de ayudas, de falta de ilusión y desmotivación el que hace que los jóvenes pues se queden en casa. Son dos hermanos mellizos, uno está emancipado y el otro no. Por tercer año consecutivo ha bajado el número de jóvenes que se pueden ir de casa de sus padres. En Castilla y León la llamada tasa de emancipación es de solo el 15%, una de las más bajas del país. Es imposible independizarse sin trabajo y solo una de cada 3 personas entre 16 y 34 años lo tiene. Grecia lleva 5 años independizada a costa de proponérselo y trabajar en lo que sale. Son la cara y la cruz de la misma moneda. Cocinado, planchado. Víctor y Carlos, mellizos, tienen 24 años y con las mismas oportunidades se han encontrado realidades diferentes. Víctor decidió en octubre dar un paso más hacia la emancipación. No hay muchas oportunidades en el mercado y además el mercado es precario, entonces tienes que estar justo en el momento y en el lugar ideal. Mientras que Carlos continúa en el domicilio familiar. Que luego al final en casa esto es muy bien, que quieras que no, pues llegas, tienes la comida. El causante de esta situación lo tienen claro y se ha visto acrecentado con el COVID. Decir a mi madre, págame, págame, pues para eso estoy aquí y cuando yo tenga mi dinero y mis recursos me iré de casa. Al final es un cúmulo de dinero, de falta de ayudas, de falta de ilusión y desmotivación el que hace que los jóvenes pues se queden en casa. La solvencia económica es el principal obstáculo que encuentran a la hora de dar el salto a la independencia. Yo creo que hay muchos chicos jóvenes que quieren independizarse y no puede. Hombre, Víctor a lo mejor ahora tiene 24, que es muy joven, pero les hay con 30 que están en casa. Los pocos apoyos por parte de las instituciones tampoco ayudan. Faltan ayudas públicas, aunque otras se mantengan. Víctor, hijo, ¿te quieres llevar un tapé? Sí, madre, cómo no. Un vínculo difícil de romper, mucho más si es con alguien con el que no te has separado desde que naciste. El sector inmobiliario está aguantando el envite de la pandemia. Ha iniciado 2021 con precios estables, tanto para comprar como para alquilar. La renta media en la comunidad está entre los 400 y los 600 euros y solo se ha notado un aumento de demanda en las ciudades próximas a Madrid, de familias que buscan más espacio tras vivir el confinamiento domiciliario en la capital. Había temor por los efectos que la pandemia podía tener en el sector. Un enfriamiento mayor al que estamos viviendo, bajadas a lo mejor un poco más agresivas de las que hemos visto, tanto en el alquiler como en la compraventa. Pero en Castilla y León el mercado del alquiler se está manteniendo estable. La tendencia será a mantener el precio del alquiler que a subidas. En mi caso, desde luego que subírmelo no me lo ha subido, más bien lo contrario. El precio medio es de 6,8 euros el metro cuadrado, lo que supone que la media de los alquileres se sitúa entre los 400 y los 600 euros. El nivel de operaciones también se mantiene. No hay problema, incluso he seleccionado un poco el tipo de estudiante que diera el perfil que a mí me gustaba. Tan solo se ha notado un aumento de demanda llegada desde Madrid a las ciudades más próximas como Ávila o Segovia. Sí que después del confinamiento los compañeros notaron más afluencia de gente que venía de Madrid buscando pues, espacios un poco pues, saliendo de esos núcleos urbanos. En las grandes urbes como Madrid y Barcelona es donde más variaciones se están produciendo. Los precios del alquiler cayeron hasta un 15% en el segundo semestre del pasado año. Bueno, se puede, con un sueldo. Y los expertos auguran que allí continuarán descendiendo. El sector de las trabajadoras del hogar no está pasando por su mejor momento. Los daños colaterales de la pandemia han dejado a muchas profesionales en el paro. Entre ellas, un porcentaje alto ni siquiera tenía contrato. El 32,5% de las trabajadoras del hogar viven bajo el umbral de la pobreza. Una de cada 6 sobreviven con menos de 16 euros al día. Son datos que se desprenden del último informe de Oxfam Intermón, una cruda realidad en un sector en el que encontramos casos como este. Estaba haciendo el trabajo de una limpiadora, de una camarera y, por así decirlo, de un ayudante de cocina. Con jornadas de entre 12 y 14 horas al día. Además, la pandemia está pasando factura también a las que trabajan como autónomas. Es el caso de María Ángeles. La situación hace que ella ha perdido parte de su trabajo. El señor se había quedado en ERTE y que, claro, que había menos trabajo y, claro, pues ahí me dijeron que prescindían de mí de momento y que si algún día pues les hacía falta que me llamaban y eso. Además de contar con el miedo al contagio en plena pandemia, algo que genera desconfianza en las personas. Todo ello en un sector donde lo más común es trabajar sin contrato. No te aseguramos, pero te ponemos la hora 2 euros o 3 euros más. Y yo les decía que no me interesaba. Muchas veces he rechazado trabajos por eso mismo. Y al decirle que me hiciera contrato, pues tuvo una conversación un poco alterada conmigo.
La verdad, no fue muy respetuoso y me dijo que ya no quería que yo fuera ahí. Hoy, en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, piden más que nunca que se les trate con dignidad en un sector en el que todavía hay grandes carencias por subsanar. Poco a poco vamos sabiendo un poco más del origen del coronavirus. Las investigaciones se centran en Wuhan. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que fueron allí para examinar a principios de año la zona cero de la pandemia, han concluido que su origen está en el murciélago. El coronavirus tuvo su origen en un murciélago. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud que fueron a Wuhan así lo concluyen. El virus primero saltó a un animal, se adaptó entre la población de esa especie y luego pasó y se adaptó a los humanos. El informe contiene otras 3 hipótesis. La menos probable para los investigadores, el posible origen en los laboratorios de la ciudad. Hemos tratado de apartarnos de estas sospechas, ideas o teorías que no podíamos usar en el método sistemático para ordenar las hipótesis que nos ayuda a seguir avanzando. Otra teoría es que hubo contagio a través de la cadena alimentaria, quizás por comida congelada. Y la última, transmisión directa desde un animal al hombre. Sobre cuándo comenzó todo, las investigaciones sugieren que en diciembre existía una considerable transmisión del virus. El epicentro de la pandemia tampoco está en los mercados de la localidad. El mercado tuvo un papel importante en la amplificación del virus, pero al mismo tiempo había ya una cierta diversidad en el virus que nos dice que ya se había transmitido. Estas conclusiones no contradicen la versión de la Universidad de Burgos, que demostraba la presencia del virus en aguas residuales de Brasil en noviembre del 2019. Sigue el coronavirus, pero continúan las fiestas ilegales en los pisos, uno de los mayores focos de contagio. La policía las interviene, aunque a veces con polémica. Nos preguntamos si tienen la potestad de entrar o no a la fuerza en domicilios cuando tienen noción de que se está infringiendo la ley. La imagen corría en los últimos días por redes como la pólvora. Agentes de la Policía Nacional echaban abajo la puerta para impedir una fiesta ilegal. Los ocupantes de esa vivienda lo tenían claro. Bueno, pues consiga la orden judicial, porfa. Pero la policía también. Podían entrar y lo hicieron, aunque no tenían orden judicial. El gobierno lo explica así. Se trataba el lugar en donde se accedió no de una morada, sino de un inmueble turístico al que se le estaba dando uso para la realización de una fiesta. Pero el argumento tiene sus matices. Con la Constitución en la mano y con carácter general no puede entrar ilegalmente en un domicilio. Primero porque hay que determinar si es un delito o una infracción. Estamos hablando de 2 escalones distintos. La infracción administrativa, por así decirlo, serían conductas de menor gravedad y los delitos son las conductas de mayor gravedad que se pueden cometer. Y luego porque la actitud de los inquilinos pudo empeorar las cosas. ¿Yo qué coño si son 4 anónimos disfrazados de policías? Estuviesen resistiendo a identificarse cuando había condiciones para que tuvieran obligación legal de hacerlo, también podría ser un delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. Por lo tanto, la policía, en principio, para entrar en una morada, tiene que tener la orden judicial. Y estos días hay quien recuerda la famosa patada en la puerta de la llamada Ley Corcuera, que fue anulada por anticonstitucional en su momento. Quizá el tribunal que tenga que acabar dirimiendo esta escena. Les hablamos ahora de las vacunas, concretamente del grupo que se encuentra entre los 66 y los 80 años que siguen a la espera de recibir sus dosis. Ven cómo se empieza a vacunar a población más joven, hasta los 65 años y más mayor, los que cumplen más de 80, pero que su turno no llega aún. En estas gráficas ven por tramos la edad de las vacunas que se han puesto y el valle más acusado está en esa franja. Casi 400.000 personas en Castilla y León pertenecen a ese grupo. Y en Alemania se suspende la vacunación con AstraZeneca, en Berlín y en Múnich. En ambas regiones ya no se va a vacunar con este fármaco a menores de 60 años. Esto ocurre tras producirse un total de 31 casos de trombosis. De todos ellos, 9 han sido mortales. La canciller alemana Angela Merkel se va a reunir con los poderes regionales para valorar la situación en torno a la vacuna de AstraZeneca. Desde el lunes, el Miguel Delibes será escenario de vacunación para la población general en Valladolid, empezando por los nacidos en 1956. Mientras en León ha empezado hoy a administrarse la vacuna de AstraZeneca entre la población de 65 años. En los próximos días lo harán también Burgos, Segovia y probablemente Palencia. Es fundamental. La vacuna es fundamental. Es lo único que nos hará salir de este pozo en el que estamos. De todo un poco. Preocupada y ganas. Pero es lo que hay que hacer, vacunarse. Yo muchísimas ganas. Me llamaron ayer y dije que sí, que encantada de la vida. Cuanto antes mejor.
A ver si podemos ir de vacaciones por el verano. Y ojalá nos vacunemos todos. Es que es la única solución. La vacuna de Janssen se usará para inocular a los grupos de mayor edad para incrementar así el ritmo de vacunación. Lo ha decidido hace unos minutos la Comisión de Salud Pública, formada por todas las comunidades autónomas. En ese encuentro también se ha aprobado el uso de AstraZeneca para personas de más de 65 años, siempre que pertenezcan a grupos esenciales, por ejemplo, sanitarios y docentes aún en activo. Es una herramienta indispensable y desde verano obligatoria. El uso de la mascarilla se endurece en nuestro país y también deberá ponerse en playas o piscinas, aunque haya distancia de seguridad. Aunque hay casos donde tan solo es opcional. Se lo recordamos, sigue siendo optativa para menores de 6 años y para quienes tengan enfermedades respiratorias. También para los demás deja de ser obligatoria en 2 escenarios: al hacer deporte al aire libre y en el coche, siempre que se vaya solo o sin convivientes. El BOE ha publicado hoy esta norma como una modificación del decreto de nueva normalidad, aprobado en junio del año pasado y que, según el Gobierno, se puede matizar de nuevo en el Consejo Interterritorial de Salud. Que es fruto de haber tramitado un Real Decreto Ley como proyecto de ley allá por el mes de junio, donde, como ustedes recordarán, hemos tenido diferentes normas, diferentes adaptaciones desde entonces, nosotros y todos los países, porque la pandemia ha sido un aprendizaje continuo. Fuera de nuestro país siguen endureciéndose las medidas. Italia va a imponer una cuarentena de 5 días a todos los viajeros procedentes de un país de la Unión. Se someterán a una prueba antes de viajar y al terminar la cuarentena. Hay más de 20.000 positivos diarios en el país. Alemania exige desde hoy un test negativo a los turistas que vuelvan al país. Esta norma se introduce como respuesta a la avalancha de viajes a Mallorca. Hay ya 6 viajeros que han tenido que ser aislados en este hotel mallorquín, habilitado para estos casos. Y desde hoy también se pide PCR negativa a los franceses que lleguen a España por carretera. Hay controles aleatorios en la frontera con Francia. No todos se lo han tomado igual de bien. Porque vivo entre Perpiñán y Barcelona y igual voy y vengo 2 o 3 veces al mes y no me puedo pasar la vida haciendo PCRs, ¿no? Detenido el supuesto autor de un apuñalamiento en el Camino Viejo de Villalobón, en Palencia, junto a la capital, tras huir del lugar. Tiene los detalles Alba Míguez. Todo ocurrió esta mañana en este camino de las afueras de la capital palentina, donde un hombre de 48 años que iba en su vehículo discutió y apuñaló a otro que iba paseando con sus 2 perros. Parece que los animales fueron el origen de esa discusión. Tras el enfrentamiento se bajó del vehículo y le clavó una navaja en el pecho. Afortunadamente, una pareja que también iba paseando pudo asistir a la víctima, que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Río Carrión, aunque parece que su vida no corre peligro. El agresor ya ha sido detenido. Les hablamos ahora de una empresa salmantina y de los aranceles con China. Embutidos Fermín ha logrado que el país asiático le rebaje esta tasa del 25 al 5%. Todo se debe a un error. El sistema entendía que los productos eran como el jamón, que sí que tiene un gravamen mayor. Embutidos Fermín vio que algo no cuadraba en las exportaciones de sus productos a China. Creíamos que había un error y nos ha costado mucho conseguir que se nos hiciera caso lo primero. Con la ayuda de la ANICE y la Embajada Española solicitaron un cambio en los aranceles. Estaban clasificando los embutidos españoles como jamón y no como productos manipulados. Nosotros hicimos esa reclamación, empezamos a mover el tema en mayo del año pasado. Y ahora China reconoce el error. Con la rectificación, el arancel pasa de un 25 a un 5%, una reducción del 80%. Es una ayuda muy importante, porque además el embutido en China tiene bastantes buenas expectativas, pero el arancel era un freno importante. Y llevaba en vigor 1 año y medio. Ahora, tras la corrección, han recibido un aluvión de clientes potenciales en China. Allí no tiene, ese ibérico no tiene, entonces toda la gente no conoce, entonces quiere probar todo. Entonces ya aumenta muchísimo. En 2020, y a pesar de las restricciones, Castilla y León exportó al gigante asiático $500.000 de euros en embutido. Este es un libro de 4º de primaria que se estudia en algunos colegios de Castilla y León. Enseña ciencias naturales y sociales en inglés y parte de su texto
no ha gustado a algunos agricultores y ganaderos. COAG denuncia que en esta página se señala a la agricultura como una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad o habla del abuso de antibióticos en el ganado criado para carne. La organización agraria ha pedido a la Consejería de Educación que lo investigue y que lo retire. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. En Zamora, la Cofradía del Silencio ha decidido seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y llevará a cabo mañana la veneración del Cristo de las Injurias dentro de la catedral y no en el atrio, como habían anunciado. Sara Andrés, ¿por qué han cambiado de planes? La Junta Directiva de la Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias ha considerado que lo más prudente es celebrar la veneración de su imagen titular en el interior de la catedral. Así que será en el trascoro del aseo, donde está ubicado ahora mismo, donde mañana, miércoles santo, desde las 2 hasta las 8 de la tarde se pueda realizar ese acto, guardando las distancias de seguridad y respetando el aforo de esta catedral, en la que otros actos de otras cofradías también se están llevando a cabo estos días. Por ejemplo, esta misma tarde la Cofradía de Jesús de Vía Crucis ha rezado también aquí su Vía Crucis con sus imágenes, el Nazareno de San Frontis y la Virgen de la Esperanza, y en la Iglesia de la Horta también se celebra hoy el rezo de las 7 palabras de la cofradía también del mismo nombre. Hoy, martes santo, tendría que llevarse a cabo uno de los momentos más emblemáticos de la Semana Santa de Palencia, el prendimiento. Para evitar aglomeraciones, el momento más destacado, el del prendimiento de Jesús de Medinaceli, se grabó ayer puertas adentro del Templo de San Miguel y hoy se está emitiendo desde hace unos minutos online para todo el que quiera ver. Pues nosotros nos despedimos así con la Semana Santa, recordándoles que pueden seguir informados siempre que lo deseen en nuestra página web ciltv.es y que a las 10:30 comienza nuestro especial de Semana Santa. No se lo pierdan. Adiós.